educación radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa. Es una mecánica de formación colectiva, garantizar el derecho a una educación de calidad. Eso es innovar, realmente lo logramos. Sí creo. Bienvenidas y bienvenidos a La Brújula Educativa, un podcast de Radix Education. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a La Brújula Educativa. Yo soy Eric Ramírez, CEO de Radix Education, y estaré acompañado el día de hoy en este espacio de la mano de Raúl Carlín. Hola Eric, muchas gracias. Y yo soy Raúl Carlín y soy manager de proyectos y narrativa en Radix Education. Nos complace estar aquí una vez más compartiendo este viaje educativo con ustedes. Les recuerdo que junto con diversas voces expertas que nos acompañan como invitadas en este programa, trazamos la ruta que queremos transitar hacia la mejora educativa, tanto en el ámbito local como en el global. Para no perderse ni un detalle de nuestras conversaciones, les animamos a suscribirse a nuestro canal, al canal de Radix Education en YouTube, y también a seguirnos en Spotify. No olviden activar la campanita para estar al tanto de los próximos episodios de La Brújula Educativa. Y para comenzar con el episodio del día de hoy, que se trata de el poder de la creatividad en la educación, nos encanta poderle dar la bienvenida a Kristen Mercado. Ella es coach académico de Kinich High School. Y bienvenida, Cris, ¿cómo estás? Hola Raúl, hola Eric, muy contenta de estar aquí con ustedes en La Brújula Educativa. No, contentos nosotros, bienvenida nuevamente. Oye, Cris, y como te comentaba y le comentábamos a nuestra audiencia, el tema del día de hoy es el poder de la creatividad en la educación. Todos pueden crear, ¿no? Y para esto quisiera pedirte que primeramente nos pudieras ayudar compartiendo a la audiencia qué dirías que se puede entender por la creatividad, ¿no? Hay gente que dice que es una habilidad, que es un talento con el que naces, que lo desarrollas, ¿no? ¿Qué dirías que es la creatividad y por qué es importante recalcar esto que dice el título de nuestro episodio del día de hoy, que todos podemos crear? Pues mira, Raúl, creo que es complicado definir la creatividad, justo porque ha sido usada para dar soluciones a problemas, también como una forma de expresión, y también se habla de ella como si fuera un rasgo de la personalidad, o algo que eres creativo o no eres creativo. Para mí la forma más sencilla de definir la creatividad es crear desde una idea hasta cualquier tipo de producto creativo. Tomas una idea, la sumas a otra y eso produce algo nuevo. A veces pensamos que la creatividad es esto, que nada más es de los artistas, y que actividades como dibujar, pintar, hacer manualidades, que así es como se ve la creatividad. Pero la realidad es que hay una expresión creativa en muchas cosas que hacemos en el día a día, ¿no? Hay creatividad en utilizar las cosas que quedaron en el refrigerador para preparar algo. Hay creatividad en ingeniártelas para que te rinda la quincena. Hay creatividad en combinar tu ropa cada mañana cuando te levantas, y estoy segura que todos hemos estado en situaciones en donde hemos tenido que resolver, encontrar soluciones a problemas del día a día, y creo que eso es la creatividad, y no existe una persona creativa y una no creativa, existen diferentes niveles de desarrollo de la capacidad creativa, y creo que, respondiendo a tu pregunta, asumirnos como seres creativos nos permite sabernos capaces de encontrar esas soluciones para nuestras vidas, pero también para el mundo que nos rodea. Gracias, Cris. Eric, Cris creo que nos hace una primera aproximación a la creatividad a partir de distintas perspectivas, ¿no? Puede referirse a la idea de simplemente crear, de resolver, ¿no? De generar soluciones, pero también un modo de expresión, y hacía alusión a lo ligado que está el concepto, por ejemplo, con los temas de arte. Pero también puede ser un rasgo de personalidad. ¿Coincides con estas aproximaciones? ¿Y por qué dirías, déjame poner también este tema sobre la mesa, que deberíamos estar hablando de esto en el tema educativo? Gracias, Raúl. Buenísimos los puntos que da Coach Cris. Algo importante que me gustó muchísimo
es que Coach Chris parte de la experiencia humana para la creatividad. ¿A qué me refiero? Ella menciona que la experiencia humana, o sea, de repente cuando estás enfrentando problemas, tienes que ser creativo. Cuando te tienes que adaptar, tienes que ser creativo. Y de ahí da paso a lo que es la innovación. La innovación para adaptarte a un nuevo contexto, a de repente nuevas situaciones de las cuales tienes que salir adelante. Entonces, tu experiencia, en cierta forma, es la que dinamita esa mecánica de innovación o esa mecánica de creatividad. Contestando a tu pregunta, Raúl, y siendo un poquito breve en esta parte, de por qué tenemos que meterle educación, meter creatividad en la educación. Creo que la transformación del mundo laboral, por otro lado la integración sobre todo de las inteligencias artificiales y todo lo que está pasando alrededor, hay que comenzar a pensar que el mundo realmente tiene muchas oportunidades y se están creando muchas nuevas empresas, nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas, y de ahí viene unida la creatividad, que tenemos que estar pensando en cómo nos adaptamos. Volviendo al punto que decía Coach Chris, cómo las experiencias humanas que todos los días vemos van a ayudar, en cierta forma, a improvisar o crear nuevas cosas, ¿no? Entonces creo que por ahí tenemos que estar trabajando todos los días, como lo hace Coach Chris con Project Based Learning o con diferentes formas, trabajar con los estudiantes para realmente hacerlos pensar en todo lo que no existe y lo que no, en cierta forma, cómo de aquí a 10 años, a 20 años nos tenemos que preparar, cómo creamos una nueva empresa, cómo creamos una nueva solución. Creo que la educación por ahí tiene que estarlo pensando constantemente, porque hoy más que nunca estamos en un mundo que está cambiando muy radicalmente. Gracias, Eric. Me encanta cómo ligas la idea de la creatividad con la innovación, que creo que es algo que Chris también ya deslizaba al inicio de su primera intervención. O sea, la creatividad nos debe de evocar la idea de crear, de innovar, ¿no? De pensar fuera de la caja, de hacer algo nuevo. Y en ese sentido, antes de pasar a lo que sigue, yo quisiera hacer una invitación a nuestra audiencia para que a lo largo de este episodio, en que van a ir descubriendo más y más detalles, características de la creatividad y van a ir profundizando en el tema, se pregunten en este momento si se consideran a sí mismos creativos y creativas. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y creo que, insisto, en el camino van a ir descubriendo y descubriéndose más. Pero por ahora quiero invitarles a que vayamos a nuestra dinámica 2 mentiras, una verdad. 2 mentiras, una verdad. Y a continuación les compartiré la pregunta que realizamos a través de nuestra cuenta de Instagram, que por cierto les agradecemos mucho a todos y todas que están ahí involucrados con esta dinámica. Y esta pregunta tiene 3 posibles respuestas, ¿no? 2 de ellas son mentira, una es verdad. Y la pregunta de este episodio es la siguiente. ¿Cuál de las afirmaciones sobre la localización cerebral de la creatividad es verdadera? Va la opción A. La creatividad está solo en el hemisferio derecho, ¿no? En el hemisferio derecho del cerebro. Va la opción B. Los menos creativos tienen activación frontal bilateral. Y por último, la opción C, las personas creativas usan más recursos de ambos hemisferios. A ver, Eric, ¿qué ha contestado nuestra audiencia? Gracias, Raúl. Pues bueno, les comparto que el 27% de nuestra audiencia contestó la respuesta A. La creatividad solo está en el hemisferio derecho. El 6% respondió que la B. Los menos creativos tienen activación frontal bilateral, mientras que el 67% de los participantes respondieron que la respuesta C. Los creativos usan más recursos de ambos hemisferios. Pero Raúl, ¿cuál es la verdad? Pues bueno, muchísimas gracias, Eric, por compartirnos la respuesta desde la audiencia. Insisto, sigan participando en los 2 mentiras, una verdad de la brújula educativa. Y quiero contarles que en esta ocasión mayoritariamente la audiencia le atinó a la respuesta correcta, que efectivamente es la letra C. Las personas que, digamos, se identifican como más creativas usan recursos de ambos hemisferios del cerebro, ¿no? Como sugiere la evidencia, aunque existe una predominancia de áreas del hemisferio derecho, no se puede establecer una polaridad de los procesos asociados a la creatividad. O sea, no podemos decir que cuando alguien despliega creatividad está solo usando el hemisferio derecho o solo usando el hemisferio izquierdo del cerebro,
porque las investigaciones parecen demostrar que en el caso de las personas calificadas de muy creativas, hay un empleo de más recursos cerebrales en ambos hemisferios. Mientras que las personas menos creativas aparentemente son las que están más polarizadas, es decir, las personas menos creativas usan o el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. Pero en ese sentido y avanzando en el tema sobre la creatividad, Coach Chris, sí me gustaría preguntarte cómo crees que se ve para ti la creatividad. O sea, cómo se ve cuando alguien está desplegando la creatividad en sus procesos, en sus espacios. Y aprovecho para preguntarte de una vez, ¿cómo dirías tú que debemos fomentarla? O sea, ¿cómo la fomentas tú desde tu rol? Ok. Pienso que, mira, a lo largo de mi carrera he impartido muchas materias y arte es una de las que más me gustan y más disfruto, pero pareciera que existe esta jerarquía en donde matemáticas, español son más importantes y el arte queda relegado al final. Y yo siempre bromeaba con mis estudiantes diciéndoles que era la más importante de todas las materias el arte, porque tenías que entender todo lo demás para integrarlo a cualquier obra creativa. Y creo que es como esta parte que hablábamos del uso de los hemisferios, ¿no? Necesitas como áreas distintas del cerebro para poderlo unir y ver reflejada ya esa idea en algo. Es como la creatividad puede requerir la capacidad de generar, sí, ideas, soluciones de la intuición, pero que pueden estar del lado derecho, pero en el lado izquierdo tenemos esta capacidad más analítica o de organizar. Entonces, creo que se necesitan un montón de cosas y lo mismo pienso sobre es la información que tenemos almacenada, ¿no? Tenemos que lograr conectar todos los puntos. Entonces, ahora no lo digo de broma. O sea, no creo que el arte sea la materia más importante, pero sí creo que la creatividad se nutre del conocimiento. Y entre más cosas sabemos y más perspectivas escuchamos y más maneras de entender el mundo, quizás sí seamos capaces de producir ideas que integren a más personas y tal vez esas sean mejores soluciones a problemas globales. Y eso me lleva a un punto muy importante. La creatividad no es un proceso individual. Incluso cuando puedes pensar que estás haciendo algo tú solo, nada surge de la nada. Y cualquier idea tiene otras ideas que estaban antes y que tú igual y tomaste y que igual y uniste y todas las ideas surgen de algo que conocemos, de algo que sabemos, y eso hace que sea colectiva y compleja. Entonces, si se nutre del diálogo con el otro, entonces tenemos que exponernos a más voces, a más formas de pensar. Es como si la creatividad estuviera hecha de muchos pedacitos de todo lo que hacemos, leemos, sabemos, y claro, de las personas con las que convivimos. Entonces, desde mi rol, me parece que justamente exponer a los estudiantes a eso, a que nuestros salones sean espacios polifónicos en donde podamos escuchar un montón de perspectivas y después pedirles que a partir de eso construyan con el otro, es la forma en la que se debe trabajar la creatividad para dar solución a los problemas. Interesantísimo lo que nos dices, Chris. Creo que seguramente la audiencia en su casa debe estar también desafiando esta idea que va muy aparejada de la creatividad, como esta cosa que te llega a modo de inspiración, una epifanía a la mitad de la noche, es tú solo encerrado en medio del silencio sepulcral, o que para perseguir la inspiración tienes que irte solo al bosque y estar, ¿sabes? Digamos, arropado por la naturaleza. Y creo que tu manera de ver la creatividad rompe con eso por completo. Y me encanta la manera en la que me está poniendo a pensarla también. Esta cosa de que, bueno, nada surge de la nada. Me gustó mucho esa frase porque, claro, ¿no? Los seres humanos no somos una tabla rasa, no nacemos como una hoja en blanco, ¿no? Recogemos el conocimiento de la humanidad que nos precede y a partir de eso vamos creando nuevas cosas, ¿no? Pero es como este andamiaje, como este edificio del que hablaban los famosos teóricos pedagógicos, ¿no? Que se va construyendo ese edificio
con las bases de nuestros ancestros y nuestros antepasados y la gente que nos precede. En ese sentido, Eric, ¿tú estás de acuerdo? ¿Y cómo dirías que esto lo llevamos a Radix? O sea, ¿cómo Radix específicamente fomenta la creatividad? Gracias, Raúl. Excelentes puntos de Cris, y sí quiero como resaltar lo que comenta, ¿no? O sea, cuando ella dice el arte es la clase más importante que tienes que tomar, y de repente dice, bueno, pues no tanto, sí, y tiene sus consideraciones de por qué lo dice, ¿no? Pero creo que sí, la parte del arte, del aprendizaje activo, se vuelve una parte cuando coloreas, cuando de repente tienes que crear un video, cuando tienes que pensar en algo, se vuelve una mecánica creativa que básicamente es lo que detona poner atención, poner tu mente realmente enfocada en algo, y que de repente de ahí salen las ideas y las estructuras y todo lo demás, ¿no? Entonces sí creo y estoy de acuerdo con Coach Cris que el arte tendría que ser la clase más importante para detonar la creatividad, pero también el conocimiento que va para otras materias. En el caso de Radix Education, específicamente en el caso de Kinch School, usamos mucho la parte de Project-Based Learning, aprendizaje a través de proyectos. ¿Para qué? Para que el alumno piense, uno, en cómo utiliza el conocimiento de forma transversal, cómo utiliza matemáticas con lenguaje, con geografía, con historia, con todas las materias alrededor, y con eso se le presenta una situación que tiene él con su conocimiento, cómo lo va a resolver, ¿no? Entonces, para nosotros, para Kinch School, y siempre promoviéndolo dentro de Radix Education, pensar en esta parte de aprendizaje que puedas utilizar, ¿no? Otra vez, aprendizaje activo que realmente se lleve al campo, que realmente el estudiante entienda el conocimiento en su uso, ¿no? Una segunda parte que me gustaría presentarles en cierta forma también tiene que ver con la presentación de los alumnos, ¿no? Cuando el alumno, una vez que ya adquiere conocimiento en cualquier materia, preséntalo, haz una presentación, haz una investigación y preséntalo con otras personas. Eso que nos ha detonado que los alumnos son muy creativos, ¿no? Entonces de repente pueden hacer presentaciones utilizando tantas variedades, tantas cosas, videos, fotografías, entrevistas, grupos, actuar como locutores, hacer situaciones donde ellos se ponen, se puede decir que se convierten en algún presentador diferente, ¿no? Entonces es muy interesante provocar esta mecánica, que este aprendizaje activo lo vea y lo exprese el estudiante, ¿no? Que es una mecánica también de arte teatral en este caso, ¿no? Pero que se vuelve muy importante para la construcción de la personalidad. Y finalmente, yo creo que algo que también platicamos mucho y que cada día estamos impulsando, también es algo que estamos impulsando mucho dentro de Kinch School. Tuvimos ayer una reunión con Noemí Valencia de Notion y ella lo comentaba, la parte de aprendizaje transversal. ¿Qué pasa? Muchas veces en la escuela tenemos aprendizaje únicamente 45 minutos de matemáticas 3 veces por semana. Únicamente español con esto, ¿no? Pero en Kinch School tratamos de hacer y usar aprendizaje transversal. Cómo lo que aprendiste de matemáticas se usa en historia, se usa en geografía, se usa en química, se usa todo alrededor. Entonces eso también te hace una conexión completa. Y ahorita que hablábamos de los hemisferios, de la parte tanto creativa como de la parte lógica, en poder estructurar los pensamientos para llevarlos a cabo, ¿no? Si no, la creatividad quedaría como ideas, como sueños, y de repente se apagan y regresamos a algo normal y aburrido, ¿no? Entonces queremos que la educación sea con este engagement, con esta conexión con el alumno. Pues necesitamos meterle creatividad para que realmente esto pase, ¿no? Entonces es algo que estamos promoviendo muchísimo, y Cris, reconozco muchísimo el trabajo que estás haciendo. Estoy súper emocionado de tenerte aquí y gracias por todos los puntos que has compartido. Seguimos, Raúl. Muchas gracias, Eric. Sí, la verdad es que me quedo pensando también mucho con esto que dices, Eric. La verdad es que específicamente creo que este episodio me evoca, digamos, a mi historia personal. Yo tuve la oportunidad de estudiar música, creo que ya lo hemos compartido en algún otro episodio, y creo que siempre siento como una suerte de reproche al sistema educativo tradicional en México, porque al final esto es algo que tuve que salir a buscar fuera del sistema educativo tradicional en México. O sea, no es algo que generalmente puedes encontrar en tu escuela primaria, en tu secundaria, y que al final tienes que buscar de manera extracurricular en un esquema privado fuera del sistema, ¿no? Entonces creo que primero, la primera cosa a la que tendría que me quedo pensando, reflexionando, es cómo fomenta la creatividad
el sistema educativo en México, ¿no? Y eso nos da para 24,000 episodios más, pero sí me quedo pensando que por lo menos con el tema de arte, sí el arte está destinado, condenado a ser un componente residual, ¿no? Ahí tangencial, a veces nulo, a veces está confinado a aprenderte una canción en la flauta dulce, ¿saben cómo? En la primaria creo que todos pasamos por eso. Pero también luego me resisto a estas soluciones que a mí me parecen equivocadas, como la que comentaba Eric hace un momento, como esta pulsión a entonces vamos a hacer una clase de arte que esté encerrada en los 45 minutos de la asignatura oficial de arte, ¿no? Y al final creo que todo esto tendría que ser mucho más flexible, o sea, cómo el arte está presente en todos los momentos, cómo fomentamos la creatividad de manera transversal, cómo desmitificamos esto de que las matemáticas están peleadas con la creatividad, ¿no? Y creo que ahí vamos poco a poco desatorando esos nudos, ¿no? Pero bueno, espero que la audiencia esté disfrutando esta conversación tanto como nosotros tres, porque la verdad es que está siendo un muy buen episodio. Por lo pronto, vámonos rapidísimo a la recomendación del día y regresamos para el Pido la Palabra. Kinich School is a beacon of innovation and adaptability in this rapidly changing educational landscape. We embrace the challenges of the present to create a future-ready learning environment. Our mission is to reshape traditional educational models, leveraging the very best global academic and technological resources to empower our students. Pido la palabra. Y bien, en el Pido la Palabra del día de hoy, recuerden que lo que hacemos es plantear una pregunta que representa una situación hipotética y es nuestra llamada a la acción. Con esto les invitamos a dar solución a la problemática principal, ¿no? O como decía hace un momento, invitar a la acción con respecto al tema. Y el Pido la Palabra del día de hoy es el siguiente. Eres una educadora y tienes un grupo de estudiantes con diferentes niveles de confianza y respecto, sobre todo, a su capacidad creativa, ¿no? Algunos de ellos dudan de su potencial. ¿Cómo estimularías su creatividad y su confianza? Y Eric, te paso el micrófono porque sé que aquí también la audiencia nos ha contestado el Pido la Palabra del día de hoy. Gracias, Raúl. Tenemos a Katy Morab, que comparte que ella dice dando tiempo y espacio para que se sientan cómodos con la actividad. Mercy propone evitar competencia entre ellos y mostrarles que la clase es un espacio seguro para el error y para proponer nuevas ideas muy locas, por ejemplo. Jessica Pop comenta el ofrecer un espacio seguro. Les quiero compartir, el día de ayer estaba con uno de nuestros consejeros, con Beatriz, y me decía, ¿qué pasa si de repente al maestro le decimos que todos tus estudiantes no escuchan? De repente todos tus estudiantes no pueden escuchar. ¿Cómo darías una clase? Entonces imagínate de repente yendo a esta pregunta de cómo de repente crearías niveles de confianza, cómo explotarías la capacidad creativa. Imagínate para poder pensar en algo, y yo creo que para poder detonar, de repente muchas veces he escuchado docentes de que no se me ocurre cómo. Ponte en situaciones donde de repente no tienes luz, está todo oscuro si tienes que dar una clase. De repente no te pueden escuchar, no tienes pizarrón, no tienes nada, tienes que hacerlo con las manos. De repente no puedes hablar. Entonces creo que eso puede ayudar mucho a detonar la creatividad de los docentes en pensar cómo hacerlo, ¿no? Recientemente hablaba con un director del TEC para un espacio, para un programa que estamos haciendo de sustentabilidad, y me decía, ¿cuántos salones quieres para esto? Y le dije, no, quiero el campo de fútbol. Entonces se me quedó viendo así como que, ¿por qué el campo de fútbol para un proceso educativo? Porque hay que salirse del salón de clases para ser creativos, hay que salirse para aprender a experimentar, y sobre todo en un programa de sustentabilidad hay que tocar la tierra. Entonces hay que pensar diferente en cómo educamos, hay que pensar diferente en todas las necesidades de nuestros alumnos. Sorry que me extendí con esto, Raúl, pero continuamos. Gracias. No, increíble. Estaba pensando en la pregunta de Beatriz Catori, que siempre nos pone a pensar. La verdad, acuérdense que hicimos un episodio increíble con ella también sobre enfoque STEAM, ahí para toda nuestra audiencia que lo vaya a visualizar y a escuchar. Y también me quedo con este segundo, reflexión que hace Eric. La importancia en la creatividad de sacar al aula del aula.
¿no es cierto? A veces estamos confinados a las cuatro paredes del salón de clases y creo que también ser disruptivos empieza por ahí. ¿Qué tal si un día sacamos a los estudiantes al domo, al patio, ¿no? Y vamos un poco también activándoles, así como queremos activar sus dos hemisferios del cerebro, empecemos activando su cuerpo. Pero bueno, me encanta que pido la palabra y ahorita también quiero escuchar lo que tú opinas, Cris, pero que hablemos de creatividad muy alineado o de la mano de la confianza. O sea, creo que no podemos ser creativos si no confiamos en nosotros, ¿no es cierto? Y creo que es cierto, hay que trabajar previamente la confianza. Yo le estimularía generando una actividad primero con los estudiantes de autoconocimiento, ¿no? O sea, creo que es valiosísimo cuando los estudiantes pueden nombrar, que es algo que a muchos les cuesta e incluso no lo han hecho nunca, los que creen que son como sus atributos, sus virtudes, ¿no? Que se vean en el espejo y que hagan una lista de cuáles son sus virtudes y que las digan y luego digan, la generosidad. ¿Por qué? Porque yo, Raúl, soy generoso. Eso es poderosísimo, ¿no? Y comienza a generarse algo lindísimo de confianza. Y luego, una vez que uno se lo dice a sí mismo, creo que es muy valioso que otro también te lo diga. O sea, que lo vea en ti. Entonces yo siempre para este tema de confianza recomiendo una actividad que de hecho hacemos en Radix. Lo aplicamos en talleres para maestros, con estudiantes, etc. Y reivindico esta famosa tribu africana Ubuntu, ¿no? Que esta tribu, los miembros de esta tribu entre sí se saludan diciendo yo te veo, ¿no? Entonces existes porque te veo, qué lindo eso. Entonces hacemos una actividad en parejas en donde las personas entre sí se dicen mutuamente cuáles ven que son sus virtudes y cómo abonan a esto que somos todos, ¿no? Al colectivo. Entonces eso también te va generando no solo confianza, sino también sentido de pertenencia. Y hasta ahorita que lo estoy pensando con lo que decía Cris, claro, porque uno no crea solo, crea en colectivo. Entonces es la importancia también de esto, ¿no? Y creo que ya una vez que, uno reconoce sus virtudes, ya entonces se puede atrever a crear, ¿no es cierto, Cris? Así es. Fíjate que a esto que mencionabas al principio, en donde decías que parece que son espacios iguales siempre, ¿no? Las escuelas son repetitivas, tienen una disposición física muy parecida y entonces el ser disruptivo y el un día llegar y decir, hoy vamos a hacer algo completamente diferente o, por ejemplo, decirles, pueden sentarse donde quieran, ¿no? Menos en sus sillas. Entonces ya ahí cambias, claro, puedes intentar delimitar, poner reglas, puedes tener todas las expectativas de qué sí y qué no, porque también creo que luego se piensa que la creatividad es esto caótico, ¿no? Como un splash de pintura, un montón de color y nada más. Y no necesariamente, o sea, la creatividad también necesita de procesos que permitan, creo que hay una razón por la que crear está hasta arriba en esta pirámide del proceso cognitivo, en donde tenemos diferentes niveles. Entonces, está hasta arriba porque hay otros que también le hacen de base y se necesitan de todos trabajando en conjunto para lograr plasmar algo. Y pienso que en ocasiones se piensa que la creatividad es tan libre y no tiene ningún límite y crece siempre fuera de los límites, que creo que sí, en cuestión de la creatividad, ni siquiera el cielo es el límite, pero también, ¿qué pasa cuando delimitamos? ¿Qué pasa cuando le decimos a alguien, tienes que dibujar solo con color verde? O tienes que crear algo con solo estas tres cosas y no puedes utilizar nada más. O, no sé, tal vez si le decimos a alguien, tienes únicamente un minuto para trabajar en algo, creo que también logramos procesos creativos y por eso me parece que no hay una sola definición o sea, se puede crear fuera de las líneas, pero también dentro. Hay por ahí un conferencista que me gusta mucho, Ken Robinson. Pueden ver
conferencia que se llama Las escuelas matan la creatividad. Es la más vista en toda la historia de las TED Talks. Pueden buscarla en YouTube. Y ahí aborda dos puntos, que todos nacemos con una creatividad innata y también la necesidad de cambiar el sistema educativo para hacer frente al futuro. Justo porque hablábamos de todos estos cambios, ¿no? Antes, en el mundo actual, todo cambia tan rápido y antes podías trabajar toda la vida en una empresa, dedicarte a la misma cosa, pero ahora los cambios suceden en un periodo de mucho más tiempo, mucho más corto, y entonces lo que yo sabía hacer antes, ahora no necesariamente va a resolver los problemas presentes y quizás y tampoco los del futuro. Entonces, seguramente muchas de las profesiones que van a existir en un futuro ni siquiera se han creado. Entonces, pienso que esto de que las personas luego no se consideran creativas, decía Ken Robinson, equivocarse no significa ser creativo, pero es necesario equivocarse en el proceso de crear algo. Entonces, los sistemas educativos estigmatizan el error y eso es una realidad, ¿no? Si nada más si la idea es que nuestros estudiantes estén todo el tiempo viendo a una única persona y es el maestro y la maestra la que les dice qué deben de pensar sobre algo para que después lo pongan en un examen, entonces, en realidad, eso que estamos haciendo de reproducir el mismo discurso no motiva la capacidad creativa de nadie. Si únicamente estamos haciendo preguntas que tengan una única respuesta, nos estamos privando de quizás sí permitir que existan más y mejores respuestas a esas preguntas. Y también de crear otras preguntas, porque o sea, como un problema tiene diferentes ángulos. No solamente las soluciones pueden ser muchas, sino los problemas pueden ser distintos dependiendo de quién los ponga. Y todos esos puntos me parecen importantes. Nosotros en Kinich pensamos que la colaboración y la celebración, me atrevería a decir que es otra palabra importante, porque cuando reconoces esa diversidad de voces, de opiniones, el estudiante se siente importante, se siente valorado. Esto que decías de te veo es tan importante porque permite que la persona sepa que lo que va a decir es importante. Esto que comentaba al inicio de sabernos capaces de encontrar la solución, nos va a llevar a encontrar la solución. Creo que cuando me he sentido perdida en algún momento en mi clase o con algún grupo en particular, esto de apagar la voz del juicio y escuchar es súper importante. Muchas veces creemos que nosotros tenemos que tener todas las respuestas, pero no es así. Si ellos se sienten importantes, van a tener la confianza en ellos mismos, sabrán que son capaces de generar estas soluciones a los problemas presentes, pero también a los que no conocemos. Gracias, Cris. Creo que es uno de los mejores capítulos que hemos tenido, una sesión aquí con la Brújula Educativa. Esta parte que me encanta muchísimo compartir con Cris y con todo el equipo de Radix y con Kinich School y con todos los docentes, ¿no? Pensemos en una educación diferente. La educación ya no sirve, o sea, tenemos que pensarla y vivirla de forma totalmente diferente. Vienen cosas drásticamente, van a revolucionar cosas, el mundo en el que vivimos. Entonces, Cris lo menciona, ¿no? Hay que pensar de muchos trabajos que se van a crear, muchas necesidades que van a evolucionar y muchos trabajos que van a desaparecer, ¿no? Entonces, hay que ser muy creativos para continuar pensando en cómo educarnos, cómo aprender para la vida y ya no aprender solamente por 12, 18 años o los simples 9 años que tiene la mayoría de nuestra población. Pero muchísimas gracias, Cris, por haber estado aquí con nosotros. Yo soy Eric Ramírez. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy en este programa. Y de parte de Radix Education, los saludamos. Gracias, Eric. Y yo soy Raúl Carlín y este ha sido un episodio más de La Brújula Educativa, un espacio de ustedes para ustedes. Y muchísimas gracias, Coach Cris, por esta deliciosa conversación. Esperamos que vuelvas pronto. Gracias, Eric. Gracias, Raúl. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.radixeducation.org.